Retomamos la programación de la tarde con una temática de gran interés para la práctica administrativa y para la seguridad jurídica de nuestras actuaciones. El expediente disciplinario en el marco de la Ley 5 de 2023, Instrucción y Garantías. Presenta esta ponencia don Javier León Paradas, inspector de Educación de la provincia de Málaga. Interviene como ponente don Alfonso Lainé Castillo, jefe de Servicio de Régimen Jurídico y Recursos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Le damos la bienvenida y os pido un fuerte aplauso. ¿Sí? Ahora. Buenas tardes a todos. La siguiente ponencia versa sobre el expediente disciplinario en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía, la Ley 5/2023, en la parte de su instrucción y garantía. Para profundizar en esta cuestión, contamos con un ponente de acreditada experiencia en el ámbito jurídico-administrativo y especialmente en materia de procedimiento administrativo en el ámbito educativo. Nos acompaña don Alfonso Lainez Castillo, licenciado en Derecho y jefe de Servicio de Régimen Jurídico y Recursos de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Su experiencia, conocimiento especializado en el tema, nos permitirán aproximarnos con una visión práctica y rigurosa a los principales aspectos de la instrucción del expediente disciplinario, así como a las garantías que deben observarse en todas sus fases del marco normativo tanto nacional como andaluz. Seguro que su intervención será de enorme interés y utilidad para todos los presentes. Sin más dilación, le cedemos la palabra. Don Alfonso, muchas gracias y comience usted cuando quiera. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a USIE y a su presidenta, Ana Verdugo, que haya considerado pertinente contar conmigo para esta jornada. Para mí es un placer y una responsabilidad. Voy a intentar explicaros el procedimiento disciplinario desde una perspectiva práctica, en atención a las dudas que suscitan día a día en nuestros servicios con las consultas técnicas que nos hacen los instructores del procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario es un procedimiento muy técnico, es muy jurídico, es muy garantista y está supeditado al principio de legalidad, al principio de tipicidad, al principio de contradicción y, muy importante, al principio de presunción de inocencia. El expediente se inicia mediante una resolución del órgano competente, siempre de oficio, eso lo sabéis. Puede ser por orden de órgano superior, por propuesta de órgano subordinado, por iniciativa propia o por denuncia. Importante, muy importante, en el procedimiento, en la resolución de incoación, se designa a la persona instructora, que debe notificar de forma preceptiva en el plazo de 10 días hábiles la incoación a la persona inculpado. Esto es muy importante porque en muchos casos se nos ha dado que por alguna circunstancia sobrevenida ha habido cambio de instructor y no se ha notificado en el plazo de 10 días hábiles. Si por cualquier circunstancia, por ejemplo, la persona designada cae de forma sobrevenida en una situación de incapacidad temporal, pero no le va a impedir ejercer la instrucción del procedimiento, el servicio de inspección, de forma inmediata, debe notificar al inculpado la incoación. Plazo de 10 días hábiles. Artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Como bien sabéis, por razones motivadas y excepcionales, alarma social, la extrema gravedad de los presuntos hechos, en dicha resolución se pueden adoptar medidas provisionales excepcionalísimas, la suspensión cautelar de funciones y, aparte, tanto en la incoación como en el transcurso del procedimiento, si se aprecia que los presuntos hechos son relevantes de reproche penal, han de remitirse a la Fiscalía. Esto conlleva la suspensión de la tramitación del procedimiento disciplinario, no concurriendo en ningún caso que corra el plazo para la caducidad, que, como bien sabéis, es de 12 meses, el plazo que tenemos para notificar y resolver el procedimiento desde la fecha de incoación. Muy importante, cuando se ha suspendido por dar traslado a la Fiscalía,
el plazo vuelve a correr no desde la resolución del órgano competente por la que se levanta la suspensión, sino desde que la resolución judicial de archivo o la sentencia, en el sentido que sea, tiene entrada en la Administración. Esto es muy importante, porque son dudas que nos plantean todos los días. Bien, una vez notificado el expediente a la persona inculpada, comienzan las labores de instrucción. Las labores de instrucción se inician con la realización de aquellas actividades y diligencias que resulten estrictamente necesarias para el esclarecimiento y comprobación de los hechos. Mi recomendación, que la propuesta de resolución, el informe de la inspección de referencia, toda la documentación que trajo como causa la incoación del procedimiento disciplinario, que no forma en sí parte del expediente, tiene que incorporarse por la persona instructora, sea incorporada. Otra de las principales actuaciones de este inicio es la toma de declaración al inculpado. Ojo, hay que citarlo para que tome declaración, pero el inculpado puede negarse. Puede negarse. Es un derecho del inculpado, no una obligación. Puede negarse. No constituye una obstaculización a la labor instructora. No constituye una falta de desobediencia. Puede negarse. El instructor tendrá que levantar acta de tal extremo que con tal fecha se citó para tomar declaración al inculpado, a la persona inculpada, y ésta se negó. En el plazo de un mes desde la fecha de la resolución de incoación, ha de elaborarse el pliego de cargos. El pliego de cargos constituye el motor, la piedra angular del expediente. Es mucho más importante que la resolución de incoación. Como bien sabéis, el pliego de cargos tiene que describir los hechos de forma concreta en párrafos separados y numerados. Indicar la conducta que el comportamiento, la conducta típica que el comportamiento se puede circunscribir y la posible sanción a imponer en caso de probarse los hechos. Muy importante, insisto, los hechos enunciados en el pliego de cargos tienen que ser concretos, no vale la generalidad. Esto es un motivo que nos tiran muchos procedimientos. No vale el profesor Pedro Pérez Pereira, profesor del curso cuarto de educación secundaria del Instituto Pablo Neruda, maltrata habitualmente a los alumnos. No, fecha, hora y lugar. El profesor Pedro Pérez Pereira, el día 4 de marzo de 2025, le dio una torta en la cara al alumno tal, en la clase de cuarto A, mientras impartía clase. Hechos concretos, concreción. Otra cosa importante, lo que no se incluye en el pliego de cargos no existe en el expediente. Si de vuestra labor instructora deducís nuevos hechos, habrá que proponer la incoación de uno nuevo, pero lo que no se incluye en el pliego de cargos no existe. Esto es muy importante. En relación a los plazos intermedios, como bien sabéis, os he dicho antes que para elaborar el pliego de cargos, el plazo es de un mes desde la fecha de incoación y se puede solicitar por parte del instructor de forma motivada la ampliación. Aquí se aplica el artículo 32 de la Ley 39/2015. En ningún caso se pueden ampliar plazos vencidos. Tanto la petición del instructor como el acuerdo aceptando la ampliación por la Administración tiene que efectuarse antes de que finalice el plazo de un mes. ¿Qué pasa si se me ha echado el tiempo encima y al mes y 10 días no he elaborado el pliego de cargos? No pasa nada, no pasa nada. Los plazos intermedios no son rigurosos, son flexibles. Pero si os pido, si se os ha pasado el plazo, no pidáis la ampliación. Porque entonces tenemos que responder y si el procedimiento luego se judicializa, queda muy mal en un juzgado que habéis solicitado la ampliación del pliego de cargos y se ha tenido que denegar. Al pliego de cargos se le ha de notificar a la persona inculpada que, como bien sabéis, tiene un plazo de 10 días hábiles para efectuar alegaciones. Este podrá efectuar alegaciones y en las mismas podrá proponer para su defensa los medios de prueba que considere pertinentes, que deberán ser motivadas por el instructor en caso de que sean denegadas. Dice el reglamento que se motivarán en la propuesta de resolución. Yo he visto supuestos y considero más puristas que se denieguen de forma motivada antes del inicio de la fase probatoria y ratificar esa motivación posteriormente en la propuesta de resolución. Esto también es muy importante. Transcurrido el plazo para efectuar las alegaciones al pliego de cargos o efectuadas las mismas, da inicio
la fase probatoria. La fase probatoria tendrá una duración de 1 mes y se admiten todas las pruebas, los medios de prueba admitidos en derecho. Esto es, prueba documental, prueba testifical, prueba pericial. Otro supuesto muy importante que se nos ha dado en la práctica, un informe pericial que por su contenido es competencia de la inspección educativa en relación al desempeño, a los criterios de evaluación del inculpado. No debe hacerlo el instructor no puede ser juez y parte, debe hacerlo un inspector ajeno a la instrucción. Muy importante. Es muy importante que se incorpore al expediente todas las actuaciones previas a la incoación, se incorpora a esta fase probatoria, que sean relevantes e imprescindibles para declarar los hechos probados. Esto es muy importante. Y han de ser ratificados en fase probatoria. En cuanto al modo de celebrar las testificales, bueno, ha de indicarse en todo momento al inculpado, notificarse, y que quede constancia en el expediente de dicha notificación, hora, fecha y lugar de la práctica de la prueba. Se recomienda que tanto a los testigos como se les remita con antelación las preguntas en las que va a tener que responder en su toma de declaración. El inculpado también tiene derecho a remitir con antelación al instructor todas las preguntas que quieran que se efectúen a los testigos. Muy importante, si en el momento de los hechos, que el inculpado tiene el derecho a estar presente, asistido por su letrado, porque eso ya lo prevé la Ley de Función Pública, y la asistencia letrada tiene derecho a tener contacto directo con el instructor, de forma espontánea considera conveniente efectuar preguntas, se le facilitará una hoja y de forma manuscrita se le entregarán las hojas que considere pertinentes al instructor. Y el instructor decidirá cuáles son pertinentes. En caso de que no considere conveniente hacer alguna de las preguntas que le propone el inculpado, deberá motivarlo en la propuesta de resolución. En relación a los menores que antes hemos hablado, es un supuesto excepcional cuando en las actuaciones previas a la incoación se ha tomado declaración a un menor, porque no olvidemos que siempre hemos de velar por el interés superior del menor, porque es nuestra prioridad en la actuación. Se puede incorporar el acta de dicha al expediente sin que sea necesario que el menor vuelva a declarar. Porque es muy importante, como bien sabéis, para que el menor participe en un procedimiento disciplinario tiene que ser acompañado de su padre, tutor o representante legal. Y si una vez ha declarado, los padres pueden negarse a que el niño vuelva a declarar, en virtud de que la memoria a corto plazo en un menor es más importante que la memoria a largo plazo, es más fiable, en virtud a no revictimizar al menor y en virtud del impacto emocional que revivir los hechos puede tener en el menor. Esto se llama la prueba preconstituida, que está regulada en el artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Requiere 3 requisitos: que la prueba sea irrepetible, no hay consentimiento de los padres, tutores o representantes legales para que el niño vuelva a declarar, que se garantice el principio de contradicción, el inculpado podrá alegar lo que se manifieste en dicha declaración transcrita y que se haya obtenido de un modo lícito, se obtuvo en las actuaciones previas a la incoación o en las actuaciones iniciales de la incoación, entonces se obtuvo de un modo lícito. En relación al tipo de preguntas, tened cuidado con las preguntas cerradas, porque son muy complejas para probar determinados hechos. Y es muy importante que el inspector de referencia que emitió el informe que sirvió de base a la propuesta de incoación, con anterioridad a la resolución de incoación, ratifique en fase probatoria lo que emite en dicho informe. Es muy importante. ¿Qué más? Ya las actas, todo. En esta fase es muy importante incorporar al expediente todas las actuaciones previas que se consideren determinantes para probar los hechos, ¿vale? Realizada la fase probatoria, ya vamos a la vista del expediente. En la vista del expediente, si el inculpado así lo solicita, se le dará copia de todo,
cuantas veces lo solicite, porque muchas veces lo solicita antes de la vista. Esto es un derecho que tiene el inculpado en virtud del artículo 53 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Todo, incluso la documentación previa al expediente. Hay que garantizar la transparencia y el derecho a la defensa. En la documental del expediente, en relación con lo que hablaba antes mi compañero Samuel, si hay que mencionar a los niños, mencionadlo con las iniciales, no pongáis los nombres completos. Alumno de cuarto de ESO y las 3 iniciales. Una vez concluida la vista del expediente, llega la propuesta de resolución. En la propuesta de resolución ha de contener los hechos declarados probados, la calificación jurídica de los mismos, la tipificación, o sea, la conducta tipificada en la que se incardinarían dichos hechos y la propuesta de sanción a imponer. Deberán ratificarse los motivos por los que se denegaron medios de prueba al inculpado y los motivos por los que no se incluyeron preguntas en las testificales propuestas por el inculpado. Esto es muy importante. El exceso de motivación nunca está de más y nos va a salvaguardar en caso de una futura judicialización del procedimiento. No lo olvidéis. Una vez que efectuéis, se notifica la propuesta de resolución al inculpado y se le otorgan 10 días hábiles para efectuar alegaciones. Anteriormente, la vista del expediente también tenía su trámite de alegaciones de 10 días hábiles. Y siempre que antes de la propuesta de resolución el inculpado os interponga, os presente alegaciones que consideráis que sean dirimentes para hacer prevalecer la justicia material, debéis admitírselas. Debéis admitírselas. Artículo 53 de la Ley 39/2015. No circunscribáis solo a los plazos que establece el reglamento. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, en el ejercicio de vuestra independencia como instructores, debéis admitir las alegaciones si consideráis que son prevalentes para hacer prevalecer la justicia material y el esclarecimiento de los hechos. ¿Vale? La propuesta de resolución se lo notifica al inculpado, se le dan 10 días hábiles para que efectúe las alegaciones y transcurrida este plazo o efectuadas las mismas por el inculpado, se remite el expediente completo de forma inmediata al órgano competente para resolver. En caso de infracciones graves muy graves, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, para que proceda a la resolución del procedimiento. Si del estudio del expediente para una adecuada resolución el órgano competente para resolver determina que es necesario efectuar alguna diligencia para una adecuada resolución, devolverá al expediente, retrotraerá las actuaciones y una vez que efectuéis como instructores dichas actuaciones, deberéis volver a darle vista del expediente al inculpado y su plazo de 10 días hábiles para que efectúe alegaciones. Esto es muy importante, ¿vale? Siempre me habláis de la tipicidad, de que muchas veces nos separamos del criterio del instructor. A ver, esto siempre hay que ir al caso concreto. Yo recuerdo un supuesto, no recuerdo la provincia, de una gestión económica de los centros, una gestión económica indebida. Que unas partidas de fondos europeos que tenían carácter finalista, el director del centro lo destinó para otras necesidades. El hombre en la instrucción, el inculpado, reconoció los hechos, restituyó los fondos, mostró arrepentimiento y es verdad que no se llegó a consumar un perjuicio grave a la Administración. Entonces, ahí es de sentido común irte a la horquilla mínima de la pena. Era una sanción muy grave. Con la nueva ley, que tenemos horquillas, pues entonces sería 1 año mínimo de suspensión de funciones o lo que determinéis. Pero hay que ver cada caso concreto. Si ha obstaculizado la instrucción, si ha negado lo innegable, pero eso hay que ir a cada caso concreto. Y luego traía algunas... algunas dudas o confusiones en la tipicidad de
de las nuevas sanciones impuestas en la Ley 5/2023 de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía. Por ejemplo, alguna vez nos habéis planteado que tenéis duda cuando se da el tipo de la falta muy grave del artículo 95.2g del TREBEP de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo, con la falta grave tipificada en la Ley 169b de la Ley de la Función Pública de Andalucía. La muy grave notorio incumplimiento ha de conllevar la dejación absoluta de todas sus funciones inherentes al puesto de trabajo, al puesto de servicio. No es abandono del servicio porque acuda al centro, pero ha de conllevar la dejación absoluta. En cambio, la falta grave de actuaciones u omisiones que impidan de forma deliberada el cumplimiento de las obligaciones o la consecución del objetivo de la unidad administrativa puede ser un incumplimiento puntual de alguna de las funciones. Es bastante importante esta matización. En relación a la falta grave del incumplimiento de las órdenes o instrucciones de las personas jerárquicamente superiores, salvo en los supuestos en que dicho incumplimiento constituya falta muy grave, de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico. Aquí ha de darse una instrucción clara y precisa relacionada directamente con sus funciones y emitida por un superior jerárquico. Esto es, en caso del personal docente, por el director del centro o por el inspector de referencia. En caso del personal no docente, el jefe directo es el secretario. El jefe de estudios solo se considera superior jerárquico en ausencia del director que esté cumpliendo en funciones sus funciones o por delegación expresa de éste. Luego, la falta grave de omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario ha de mediar engaño. Hemos tenido un supuesto hace poco de una persona que falsificó un parte de IT, de incapacidad. Se trasladó a la Fiscalía, pero Fiscalía ha determinado que la falsificación era tan burda que no hay ilícito penal. Yo tampoco me lo explico. Pero claro, en el procedimiento disciplinario ahí estaríamos ante este tipo. Y muy importante, por favor, muy importante, cuando en la toma de declaración al principio de la instrucción del procedimiento, no olvidéis preguntarle a la persona inculpada si es representante sindical, porque hay que dar traslado al comité de empresa, a la junta de personal, según sea laboral o funcionario, y si es representante sindical, a la organización sindical afectada. Yo recuerdo que un procedimiento de una laboral, además por hechos graves, maravillosamente instruido, nos lo tumbó un juzgado por no comunicar al representante sindical la incoación. O sea, que son cosas que se ven en el día a día y son errores que a todos no pueden pasar. Pero, por favor, ser especialmente pulcros y rigurosos en ese tema. Y luego también os quería contar que la nueva ley de la función pública de la Junta de Andalucía, en su artículo 168, en el 168.2a, introduce una falta, la comisión de un delito doloso contra la libertad e indemnidad sexuales cuando hubiera sido declarada por sentencia firme, siempre que la víctima sea una persona con la que se relacione la persona condenada en el ejercicio de sus funciones. Desgraciadamente, no muchos, pero como ha dicho antes nuestro viceconsejero, más de lo que nos gustaría, tenemos muchos casos de procedimientos disciplinarios por presuntas conductas contra la integridad sexual de nuestros alumnos y alumnas, de menores. Hace mucho tiempo, ante estos hechos, los jueces vienen, en el ámbito penal, vienen imponiendo la pena de inhabilitación especial
para el empleo directo con menores de edad. En mi servicio, mi antecesor, Alfredo León, al que algunos conoceréis, y yo al principio, quisimos entender que esto conllevaba la pérdida de la condición de funcionario público docente. Hicimos las propuestas al Ministerio, el Ministerio declaró la pérdida de condición de funcionario, pero los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo en algunos casos, nos tumbó esa pérdida de condición de funcionario. Y hemos tenido que reubicarlos en puestos que no conlleven atención directa con menores. A mí esto me parece, personalmente, una aberración. Un docente que tiene cualquier tipo de antecedente penal por sentencia firme por este tipo de delito tiene que ser expulsado de la función pública docente. Entonces, el tipo penal que yo os he reflejado antes, el artículo 168.2a, en virtud de jurisprudencia que hemos estado estudiando, nos abre la puerta a incoar un nuevo procedimiento una vez que recaiga la sentencia firme, en la que se le condone por un delito contra la libertad sexual. Hemos estado buscando jurisprudencia y no se conculcaría el no bis in idem porque el primer disciplinario lo que protegía era la integridad del menor, su interés superior. En cambio, si se incoa el segundo disciplinario por sentencia firme, el bien jurídico que se está protegiendo es el deber de ejemplaridad que debemos tener todos los empleados públicos. Estamos estudiándolo y esta va a ser una nueva línea de actuación y vamos a intentar separarlos del servicio. Porque, insisto, encima que hacen este tipo de cosas, no se les puede enviar a las delegaciones para que estén allí. No. Vale. Por último, la nueva Ley de Función Pública también prevé que para la tramitación de disciplinarios por faltas leves prevé un procedimiento sumario de tramitación abreviada. Pero este procedimiento no está desarrollado. Estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que hay diversas opiniones. Hay gente que piensa que el procedimiento debe ser más garantista y otras que debe ser más rápido, por operatividad. Lo que pasa que si tenemos en cuenta que la potestad disciplinaria de los directores está regulada en la Orden de 2 de agosto de 2011, que establece un procedimiento con casi todos los perfiles, que yo sé que por eso no se lleva a cabo, pero es un poco contradictorio que el procedimiento de la potestad disciplinaria de los directores tenga un procedimiento en el que se salvaguardan casi todos los trámites y para la incoación y resolución de procedimientos disciplinarios de faltas leves que sean competencia de la delegación territorial, pues no se salvaguarden garantías como separación de fases entre instrucción y resolución, vista del expediente, toma de declaración al inculpado, pero ahí ya os digo que en eso estamos trabajando. Y pues, si tenéis alguna duda que me queráis plantear, aquí estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Va a pasar la presentación? Ah, sí, bueno. Sí, hago ya la pregunta, ¿no? Buenas tardes. Yo tengo varias preguntas y me gusta ponerle cara y conocerle. Vamos a ver, me preocupa algunas cosas. Me preocupa el principio de proporcionalidad con el que están resolviendo y nos están dando algunas resoluciones. Me preocupa esa media de la región, que a veces dicen que en base a esa media de la región ponen ese tipo de sanciones. Y también me preocupa mucho, porque han sido varios expedientes, yo soy de Málaga, soy María Jesús Arnaiz, y me preocupa el tema de la estabilización del profesorado, ¿no? El que se ha estabilizado y hacemos expedientes y esos expedientes se archivan, ¿no? Entonces yo le rogaría, sí que me gustaría ese principio de proporcionalidad, porque sé que hay una sentencia donde la Administración en principio parece que tiene que ser garantista. Sí. Somos más garantistas con ese agresor que me estaba diciendo, ¿no? Un poco el mismo concepto. Ese agresor lo traslado sin tener
sexual, de delito sexual, pero lo traslado a ese profesor con un incumplimiento total, no sé si son de todas las funciones, pero de muchas funciones, con menores, con una comunidad educativa de familias detrás, y realmente las sanciones por los principios de proporcionalidad se quedan pues en evidencia. Y quiero que lo sepa. Soy inspectora, llevo muchos años trabajando en la inspección, no quiere decir que porque lleve más años, pero quizás he vivido otras cosas en otro momento, en otra época. Jamás he visto tanta diferencia con una propuesta de sanción como ahora mismo estamos recibiendo. Es decir, quizás el inspector o inspectora hace una propuesta y la resolución están llegando a mínimos. Y yo no le digo por el trabajo de la inspección, los inspectores tenemos que hacer expedientes, estamos en ese marco de nuestras funciones, pero sí que lo digo porque hay una comunidad detrás, una comunidad educativa que espera una respuesta y además porque estamos hablando de la excelencia educativa. Difícilmente llegamos a la excelencia educativa si las sanciones no son por lo menos idóneas o proporcionales a esas conductas, que no tenemos que llegar al delito sexual, pero estamos llegando a delitos totalmente de falta de respeto a menores, etcétera, etcétera. Entonces, sí, y perdóneme si a lo mejor he hablado mucho, pero sí que me gustaría el principio de proporcionalidad, la media de la región, que a veces se nos dice, no, mira, yo tengo esa visión de la media de la región, que yo creo que será la media de la comunidad, que creo que no es idóneo. Y, por último, el tema de la estabilización del profesorado, que me preocupa, que se están archivando esos expedientes cuando está llegando gente que ha estabilizado, que no tiene la formación, que lo estamos demostrando que no tienen la formación, que el alumnado está declarando y que se están archivando. Eso me preocupa. Y buenas tardes. Hola, María Jesús, encantado de conocerte personalmente. Te conocía por referencias. En cuanto a la proporcionalidad, hay que atender a cada caso concreto. Y sí es verdad que siempre intentamos utilizar unos criterios que sean proporcionales con los hechos probados. Porque muchas veces no es lo que presuponemos, pero es lo que se declara probado. Y sí es verdad que también queremos ser consecuentes con las sentencias que luego nos llegan de nuestros disciplinarios, que algunos parcialmente nos estiman al inculpado su pretensión y nos rebajan la sanción. Y bueno, y como usted bien dice, con la media de la región, hay que ver por hechos análogos o similares las sanciones que se imponen. Tenemos que tener unos criterios más o menos de equidad. En cuanto a la estabilización, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Han entrado funcionarios de carrera sin aprobar un examen, en una especialidad a lo mejor que no tienen experiencia, antes me lo comentaba el compañero, y no están preparados para el desempeño, pero ahí hay una infracción disciplinaria. No, participaron en un procedimiento selectivo con unas reglas. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Que no, yo encantada de tomarnos una cerveza y trabajar este tema, ¿no? Pero que yo creo que ahí, es verdad, participan en un procedimiento que el propio Ministerio les facilita, pero hay a la vez que yo cumplimento mi participación en ese proceso, estoy motivando que yo reúno los requisitos, que cumplo con lo que me están solicitando. Para participar en el procedimiento. Sí. Y para ejercer la función pública docente. Sí, pero posteriormente, es que entonces, vamos a ver, yo soy inspectora de la educación pública, ¿no? Esto no pasa en una privada. Quiero decir, si en una pública, porque han participado en un procedimiento que se ha hecho, ha habido un dolo, porque está participando con una serie de especialidades para lo que no reúnes ese requisito. No tienes esa formación, no dominas esa disciplina. Si no dominas usted la disciplina, usted está engañando a la Administración. Una vez que se detecta, la Administración tendrá que decir algo, no archivar el documento, porque esto en una empresa privada no ocurre. Tendrán que darle un finiquito, tendrán que cambiarle de puesto, no sé lo que harán, pero es que nos cargamos la enseñanza pública, nos estamos cargando promociones
Y yo le digo a usted porque yo llevo uno de los centros superiores donde se encarga una promoción de alumnado. El alumnado se nos va. Y el alumnado se nos va a Madrid o se nos va a Murcia y el alumnado se nos va y eso es calidad. Es decir, no, hay que tomar medidas. Yo, bueno, que no quiero yo acoplar esto y de verdad que lo siento. Si quiere, hablamos en otro momento. Me parece muy interesante su cuestión y en el fondo le doy la razón, pero que ahí intentar demostrar una responsabilidad disciplinaria me parece complejo, ¿eh? Un dolo total, un engaño. Un engaño está. Bueno, lo hablamos yo. Vale. Vale, gracias. Un segundo, en relación a lo que ha comentado, estas preguntas que han salido aquí en nuestra ponencia, con respecto al tema de la proporcionalidad que comentaba la compañera, ¿existe algún tipo de tabla o un tipo de estructura arreglado en función del tipo de sanciones? ¿Hay algo que la consejería que vosotros trabajáis en esa línea? Solemos ver cada caso concreto. Solemos ver si se consumó el daño a la administración. Solemos valorar si hubo un reconocimiento de los hechos, si hubo un arrepentimiento explícito. Y sobre todo cuando es un tema sexual, lo que hacemos de forma inmediata es trasladarlo a la Fiscalía y nos vinculan los hechos declarados probados. Ahí mi intención y mi primera pretensión era declarar la pérdida de la condición de funcionario, porque un docente que, por sentencia, se es condenado por cometer un delito sexual, con eso no puede haber tolerancia ninguna. Ninguna. Y vamos a luchar porque se han separado del servicio. Pero ya te digo que intentamos que se considerara que era pérdida de la condición de funcionario, inhabilitación especial para trabajar o tener contacto directo con menores, porque un docente tiene que tener contacto directo con menores, y nos dijo el Tribunal Supremo que eso no revestía la condición de pérdida de condición de funcionario. Y de ahí que hayamos tenido que reubicarlo en puestos de trabajo donde no tengan contacto directo con menores. Entonces, Alfonso, no existe como tal una tabla, una respecto a las tipificaciones que nos marca la norma, una tabla con el tipo de sanciones una vez de tipificaciones demostradas. Hay que valorar, hay que ir al caso concreto. Muy bien. Vale, y respecto a la otra cuestión que ha lanzado la compañera, no voy a entrar en el procedimiento, en ese dolo que hay. Entro ya en la cuestión de que estamos dentro, somos funcionarios de carrera, tenemos una plaza, podemos tener personas que no tienen formación en una determinada especialidad, pero haces entrevistas, no existe el dolo y la culpa. Voy en este caso que no existe dolo y culpa porque se intenta dar la clase al nivel adecuado, lo que pasa es que no se llega porque no tienen la formación y la cualificación adecuada. Y tenemos aquí lo que nos contempla, estamos en el marco de la Ley 5/2023, la Función Pública de Andalucía. Nos ceñimos al artículo 126.7, la remoción, figura en la cual uno de esos apartados nos dice posiblemente cambios de especialidad dentro del mismo cuerpo en casos de puesto de trabajo que le impida llevar a cabo con eficacia sus funciones atribuidas a ese puesto, como es este. ¿Cómo podríamos estudiar esta vía? A ver, el decreto 51/2025 de 24 de febrero de desarrollo de esta ley prevé el procedimiento de remoción. Ese decreto es de aplicación supletoria al personal docente de la Administración Educativa de la Junta de Andalucía. Y para el supuesto que María Jesús nos ha explicado, sería perfecto. Ahora, yo desconozco la normativa específica docente si nosotros a un funcionario de una especialidad lo podemos remover a un puesto de otra especialidad, aunque sea del mismo cuerpo. No sé cuál es el procedimiento para adquirir la atribución docente. Ahora, si es viable, sería la solución idónea. Poniendo un ejemplo mejor más concreto, especialidades de FP, especialidades de cuerpos superiores de artística, cuerpos profesionales de artística, han estado ejerciendo en su competencia docente con los requisitos adecuados en una determinada bolsa y especialidad, ¿no? Por bolsa de trabajo de interinidad. Pero aprueban esa fase, esa posición, esa estabilización, sin fase de práctica, sin nada, solamente por concurso de méritos, y consiguen otra especialidad de la cual supuestamente tienen esos requisitos que la norma ha pedido, por eso ahí no entro en el doble y la culpa, eso será otra cuestión a estudiar,
Pero una vez que están dentro, esa persona sí ha ejercido función docente, la cual no tiene ningún problema, en una determinada especialidad para la que sí tenía requisito de atribución, incluso de titulación, pero en la que tiene ahora nueva, supuestamente a lo mejor no tiene la formación adecuada y puede haber una serie de reclamaciones. En ese marco de la ley, del artículo que nos marca la remoción por falta de formación, ¿cabría esta posibilidad? A mí me surge la duda. Si primero, no por la incompetencia de un docente, no podemos ir en perjuicio de otro docente que tiene derechos adquiridos. En ese puesto de trabajo habrá algún docente de la especialidad, en ese centro de destino habrá un docente de la especialidad a la que se pretende remover al docente que no tiene cualificación. ¿Podemos desplazar a un tercero de buena fe? Habría que verlo. Me genera muchas dudas. Sí. Entiendo lo que me plantea, sería una solución ideal, porque como dice María Jesús, no se puede tolerar tener como funcionarios a docentes que no están cualificados por un procedimiento de estabilización sin haber superado un procedimiento selectivo, pero es un problema complejo. Y yo lo de la esfera disciplinaria me resulta muy compleja de circunscribirlo en ese supuesto. Perfecto. Perdón, había una compañera aquí que quería hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría que nos explicara el enfoque que se da aquí en la Comunidad de Andalucía al tema de la aplicación de las sanciones. Me explico. Yo, soy inspectora desde hace poco tiempo en la región de Murcia. Nosotros allí pues utilizamos con carácter básico el TREBE y, como no tenemos reglamento propio, pues con carácter supletorio acudimos al Real Decreto 3386. No. Aquí, al personal funcionario de la Junta de Andalucía se aplica, desde que entró en vigor, si los presuntos hechos se circunscriben a ese periodo temporal, la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía y la normativa básica en cuanto a las muy graves, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, vale, que en virtud del artículo 168.1 son faltas muy graves las reguladas en la normativa estatal de carácter básico. A ver, la cuestión que yo le quería preguntar es, el TREBE especifica una tipología de sanciones, entre ellas suspensión como máximo de hasta 6 años, pero no lo vincula a la naturaleza de las faltas. Eso nosotros en Murcia aplicamos el 3386, donde sí se dice que el apercibimiento está reservado para las faltas leves, las faltas graves pueden ir de 0 a 3 años y las muy graves de 3 a 6. Vale, pues parece que antes de mi llegada a la inspección, yo no soy jurista, soy de tradición docente, pero no soy jurista, entiendo que un juez entiende lógicamente o debe entender, pues hay una sentencia en un momento determinado, se acudió por no sé qué contencioso, se acudió hubo alguien que acudió a contencioso y lo que esa sentencia vino a decir es que no, que lo que había que utilizar era el TREBE, por lo tanto, la norma la unidad de referencia es máximo 6 años. Y entonces, a partir de ahí, se interpreta que, por ejemplo, yo le puedo poner a una persona que tenga una falta muy grave, le puedo poner 1 mes de suspensión. Y yo, cuando llego con mi, lógicamente, nula formación jurídica, digo, ¿eso cómo va a ser? Las graves de 0 a 3, si yo le impongo a alguien una falta muy grave, mínimo son 3 años de suspensión. No, porque este juez dijo en esta sentencia que tal y que cual. Y yo, debatiendo con mis compañeros, decía, a ver, es que ese argumento lo puedo yo utilizar y decir que voy a hacer que para percibir, o sea, que para una falta leve, pues no tengo por qué utilizar el apercibimiento y puedo imponer una suspensión. Claro, ya lo sé, el 3386 lo impide, pero si se nos dice, no, hay que aplicar el TREBE y esta parte no, entonces aquí en Andalucía, ¿cómo se hace la aplicación de sanciones? Es decir, si ustedes imponen una falta grave, podría tener una suspensión de funciones de 0 a 3 años, pero si impone una muy grave, ¿tiene que tener un mínimo de 3 o cómo regulan este...? Desde que entró en vigor la Ley 5/2023 de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía, vale, estamos vinculados por los límites que ella establece para cada tipo de falta. ¿Y qué límites se establecen? Si me lo pues se lo digo. Cuando es una falta muy grave, la sanción será de un máximo... Perdón, cuando una falta muy grave será de un mínima de 1 año y 1 día de suspensión de funciones. Ajá.
hasta un máximo previsto en la normativa básica estatal. 6. ¿Vale? ¿Y las graves? Cuando es grave, entre un mínimo de 10 días y 1 año de suspensión de funciones. Vale, o sea que ustedes han bajado el límite de los 3 años a 1 año y poco. Pero sí que hacen una distinción entre aplicar una suspensión de funciones según se trate de falta grave y falta muy grave. Luego hay otro tipo de sanciones, el traslado forzoso Sí, sí. por el mismo periodo. ¿El de mérito lo tienen ustedes desarrollado? El de mérito ha vuelto con la nueva Ley de Función Pública. ¿Y cómo se ha desarrollado reglamentariamente aquí? Todavía, bueno, es la prohibición de participar en procedimientos de provisión de carrera profesional. Vale, gracias. Nada. Bueno, vaya arriba. Hola, buenas tardes, gracias. Hola. Era referente a la falta muy grave constitutiva de acumulación de 3 faltas graves. Era preguntarle si tienen previsto aplicarla, porque tenemos un montón de funcionarios que recidivantes, un año, otro expediente nos recargan de trabajo enormemente, y es curioso que esta falta, que pienso yo que está enfocada justo a este tipo de personal, no se aplica nunca. Es que resulta un poco complicado. Ten en cuenta que las 3 faltas tienen que ser sanciones firmes impuestas en un periodo determinado de tiempo. Y no se cumple, este supuesto no se da en tantas ocasiones. Yo acabo de enviar uno donde se lo planteo y es perfectamente aplicable. Bueno, pues se estudiará. Se estudiará. Aquí abajo creo que hay más preguntas. Hola. Vale. Mi pregunta versa sobre los interinos, Sí. que es complicado porque tú puedes proponer una suspensión, por ejemplo, de 3 meses y el expediente se termina en septiembre o en junio o en agosto. ¿Qué haces? Esa persona no sabe si va a continuar, si no va a continuar, lo quitamos de la bolsa. ¿Cuál sería el efecto de esa suspensión de 3 meses? A ver, con los interinos es verdad lo que me planteas, tenemos un problema, porque en puridad, una vez que se extingue la relación funcionarial, que sabéis que en nuestra comunidad se extingue a 30 de junio, pues debe extinguirse el procedimiento disciplinario por extinción de la relación de servicios. Como bien sabéis, antes existía un procedimiento contradictorio para excluir de la bolsa a los interinos por falta de competencia, por un desempeño inadecuado de sus funciones, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos lo tumbó. Entonces nosotros estamos intentando defender que cuando hay una continuidad en el nombramiento y no nos lo invocan, pues en cuanto vuelva a incorporarse cumple la sanción. Pero eso está cogido muy con alfileres. Lo que pasa es que si no hacemos eso, se nos escapan, los vuelven a nombrar porque no los podemos excluir de la bolsa, pero lo que intentamos es que cuando hay continuidad en el nombramiento cumplan la sanción. Se intenta, en algunos casos sí. Lo que pasa es que en otros es muy complicado, porque ya le digo que, como bien sabéis, la responsabilidad disciplinaria se extingue por la extinción de la relación de servicios. Pero también entiendo vuestra postura. Y yo respeto mucho y admiro mucho al Poder Judicial, porque soy jurista, son los garantes del Estado de Derecho, pero hay sentencias que yo no entiendo. Y que nos tumbaran el procedimiento contradictorio para excluir a los interinos de la bolsa y cesarlo, no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Aquí hay una. ¿Abajo? Sí, yo quería preguntar sobre las validades de las notificaciones vía notifica en situaciones de incapacidad temporal. Muy importante, que además os lo iba a decir y gracias por recordármelo. Una incapacidad temporal per se
no determina la suspensión del procedimiento y no determina que no se pueda notificar los trámites. Antes, por regla general, el inculpado era declarado en situación de incapacidad temporal y procedíamos a suspender el procedimiento. En virtud de mucha jurisprudencia asentada y reiterada, la incapacidad temporal no determina per se la suspensión del procedimiento disciplinario. El criterio que se está siguiendo es que lo cita la asesoría médica. Y si la asesoría médica determina en un informe técnico que la dolencia que padece el inculpado imposibilita que afronte los trámites del procedimiento disciplinario, entonces sí se suspende el procedimiento, hasta que vuelva a ser citado y se vuelva a valorar. Pero una incapacidad temporal per se no suspende el procedimiento, o sea que se le puede notificar por notificar. ¿Vale? Ni tiene que partir de oficio, ¿no? Esa petición a los asesores médicos, decir, yo por ejemplo he tenido una toma de declaración y no ha aparecido la incoada, ¿no? Entonces en este caso, previamente consulté al coordinador médico. Tengo que, como sabía que estaba de baja, tengo que solicitarlo formalmente. Me dice, si en principio no hay razón para ello, ni lo pide la incoada, ¿no? Claro, tiene que alegarlo la incoada. Claro, pero sí, por eso te he preguntado. De oficio yo no tengo que ser tan previsora, ¿no? Ahora bien, no he hecho el acta de incomparecencia, ahora tendría que hacerlo o simplemente, bueno, sigue el procedimiento, además se le avisó en la citación de que el procedimiento seguía su curso pese a que no se presentara y tal, pero yo no tengo que ahora al no presentarse interpretar que es que no estaba en condiciones de venir a declarar, o ahora sí sería oportuno pedir ese informe de asesoría médica. A ver, aquí hay un caso, por ejemplo, y el inculpado de buena fe, porque algunas veces actúan de buena fe, aunque se hayan equivocado antes, le solicitó al instructor que en aquel momento estaba indispuesto y le pidió que lo citara otra vez para tomar declaración. Eso es buena fe. Pero si no aparece ni da señales... Se tiene por efectuado el trámite. Vale, gracias. Perdonad, otra cuestión que os quería plantear en relación al personal laboral, antes de que sigamos, que como sabéis el convenio colectivo, el sexto convenio colectivo de la Junta de Andalucía está hecho en lo referente al procedimiento disciplinario por nuestros propios enemigos, pero permitidme la expresión. Con la nueva entrada en vigor de la nueva ley, que para mí ha supuesto una mejora exponencial, estamos defendiendo que la caducidad es de 12 meses, porque defendemos que así se garantizan los derechos de la persona inculpada. Porque es verdad que el procedimiento disciplinario que se regula en el sexto convenio omite trámites que luego la jurisprudencia nos ha dicho que los tenemos que incluir. Entonces no podemos hacer referencia al reglamento 33/86 porque no se aplica al personal laboral, así que los plazos intermedios. Pero estamos defendiendo, y por ahora, toquemos madera, no nos lo han tumbado, que caduca a los 12 meses. Muy importante. Luego hay otro personal ahí que es un poco híbrido, porque es laboral, pero es docente, que es el personal docente, profesorado de religión. Ahí en nuestro convenio colectivo, que se publicó hace poco, en 2022, en cuanto al procedimiento, nos remite expresamente al reglamento. Entonces ahí sí que se aplica el reglamento con todas las garantías, el 33/1986. Sí. Ya que ha sacado el tema del personal laboral, tengo una duda que me ronda desde hace tiempo. Resulta que en el artículo 166 de la Ley de la Función Pública habla de la tipicidad de las faltas y las sanciones. Sí. Se rige por la legislación, por la normativa predeterminada y el convenio laboral. Pero claro, luego nos vamos a faltas de asistencia, una falta que aparentemente no es grave, pero a partir del tercer día el convenio la considera grave o muy grave incluso. Y entonces se va, cuando nos vamos a la tipificación de las sanciones del convenio, nos hablan de suspensión de empleo y sueldo de 6 meses. Luego digo, pues por aquí no tengo que coger otra de las sanciones del listado. Pero también se me ocurre, bueno, pues me voy a la tipificación que me
¿Qué me dice la ley de la función pública? ¿Eso es posible? A ver, para el personal laboral hemos de tipificar conforme al sexto convenio colectivo. Entonces no nos podemos ir por una falta de existencia de 3 días a una sanción más laxa de las que vienen en la ley de función pública, sino que tenemos que regirnos por otro... No, las sanciones para el personal laboral están predeterminadas en el convenio. Eso es, la del convenio, no la de la ley de función pública. Efectivamente. Vale. Porque además la naturaleza es diferente. No es lo mismo la suspensión de funciones que la suspensión de empleo y sueldo, ¿vale? Y entonces, como la de 6 meses la veo desproporcionada, pues me voy a otra sanción de las que vienen en el listado. Efectivamente. Vale, muchas gracias. A usted siempre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Alfonso, creo que la exposición realizada nos ha permitido obtener mejor el alcance de la ley de función pública y todas las responsabilidades que tiene la instrucción de este procedimiento del expediente disciplinario. En nombre de la organización de USIE queremos agradecerte pues tu exposición, que hayas compartido tu experiencia, que nos hayas ilustrado en todas las aportaciones prácticas que nos has comentado y toda tu experiencia y conocimiento jurídico. Gracias y, bueno, espero que siga la jornada adecuadamente y muchas gracias por tu intervención. Vale. Gracias a vosotros. Concluimos la programación académica de esta primera jornada agradeciendo a los participantes y las magníficas aportaciones de todos los ponentes y asistentes. Les recordamos que a las 9 celebramos la cena de gala en el restaurante Caleidos. Está ubicado en el Palmeral de las Sorpresas. En la guía que aparece de las jornadas aparece exactamente la ubicación, pero es muy fácil. Simplemente cruzamos la primera calle y la segunda y en el puerto enseguida nos encontramos con el restaurante Caleidos. Tras la cena disfrutaremos además de la actuación musical de Doppel Rock Band, que amenizará la velada. Y por último, esperamos que disfrutéis de esta noche de convivencia y encuentro y os recordamos que mañana la primera ponencia es a las 9:30, con lo cual previamente tenemos que ir firmando sobre las 9, 9:15 para que no se nos acumule el tema. Muchísimas gracias y feliz velada.